Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un verdadero placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los vemos en titulares. El primero de ellos es Noticia Venezuela, con 2 acciones para detener el golpe de Estado contra el país. Uno, a nivel interno, comienza recolección de firmas de la ciudadanía para exigir a la Casa Blanca el cese de la injerencia. 2, a nivel internacional, Uruguay centra la atención por la apuesta de diálogo por el país que se da precisamente desde esta jornada en Montevideo. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, los Estados Unidos, con los ecos del discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump. ¿Cómo es recibido por los demócratas, sus opositores en este momento, pero sobre todo por los propios estadounidenses? Vamos a verlo. Y tercer tema que es noticia, Colombia. ¿Quién está detrás del asesinato sistemático a líderes sociales? Una investigación de varias instituciones académicas, sobre todo, intenta dar respuesta. Una respuesta que no ofrece el Estado. La evidencia de las cifras de muertes, sin duda que es alarmante. Tenemos el análisis de noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el pueblo se moviliza a favor de la paz y para decirle no a la guerra. Este miércoles comenzó una intensa jornada de recolección de firmas, precisamente para exigir a la administración de Donald Trump el cese al injerencismo y al asedio contra las autoridades constitucionales y el pueblo del país. En paralelo, se activa en Uruguay el mecanismo de Montevideo, una iniciativa de diálogo. Más detalles a continuación. A los intentos imperiales de intervención en Venezuela, el pueblo salió a las calles. Mediante una jornada de recolección de firmas que comenzó este miércoles en las principales ciudades del país y que se extenderá durante toda la semana para decirle no a la guerra y sí a la paz. Las rúbricas serán enviadas a Washington para exigirle al gobierno de Estados Unidos que desista de las acciones injerencistas y del golpe de Estado. Entre tanto, en Uruguay comenzaron los preparativos para la propuesta de diálogo internacional por la paz en Venezuela. A tempranas horas de este miércoles, el presidente de la Nación, Tabaré Vázquez, se reunió con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para afinar detalles del encuentro que se realizará este jueves en Montevideo. Más tarde, Ebrard y su homólogo uruguayo, Rodolfo Nin Noboa, en rueda de prensa, insistieron en que el diálogo entre los sectores políticos del país bolivariano debe ser sin condicionamientos y ajustados al principio de no injerencia. Yo creo que cuanto más condiciones se pongan para el diálogo, más difícil es conseguir un resultado favorable. Si nosotros decimos que tiene que haber elecciones en tal momento, que tiene que cambiarse la Corte Electoral, que tiene que haber liberación de los presos políticos, estamos imponiendo condiciones que dificultan el diálogo. Nosotros con Uruguay y los países del CARICOM, que son 15 países, no estamos poniendo aquí condiciones, porque cada condición que se pone hace más difícil o distante la posibilidad de dialogar. ¿A quién le corresponde determinar los temas? A las y a los venezolanos, no a nosotros. Sectores políticos de Uruguay respaldan el diálogo y reconocen el derecho de los venezolanos a defender su autodeterminación y sus recursos. Mucha expectativa. Yo creo que el Uruguay, primero, fiel a su tradición histórica, se ha plantado fuerte en contra de las voces intervencionistas. El conflicto en Venezuela es un conflicto muy duro, que tiene razones muy hondas, y esas razones son el petróleo. El gobierno de Venezuela está dispuesto a trazar un mapa y un cronograma electoral que se puedan negociar, y es a eso a lo que vamos, siempre en el entendido de que la definición del futuro de Venezuela es de Venezuela. No es de Trump, no es de Macron, ni de la monarquía española. A la cita por el diálogo en Venezuela de este jueves asistirán, además de la delegación de Uruguay, representantes de México y de la Unión Europea, promotores del encuentro. Además, participarán representantes de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y México. Ahí están los hechos, seguimos profundizando en esta información. Vamos hasta nuestra sala de noticias con Luis Tavera. Hola Luis, buenas noches. Durante esta jornada en horas de la tarde,
ya hacia el finalizar precisamente este día, después de múltiples actividades del presidente Maduro, él hacía referencia al diálogo. Cuéntanos de ello. Hola Tatiana, te saludo a ti, a la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Mucha expectativa con respecto a este Congreso Internacional que lograron reunir a más de 10 países para justamente esto, poner sobre la mesa el diálogo como una solución pacífica y en el marco de justamente este respeto a la soberanía. Mientras tanto, acá en Venezuela, el poder popular, los caraqueños, en varios puntos de la capital venezolana se realizan asambleas de debate popular que sirven de escenario para que justamente se debata, se converse, se detalle cómo son las fases de este golpe de Estado en desarrollo en contra de Venezuela, que es justamente orquestado desde los Estados Unidos, que pretenden violar este marco constitucional, la Carta Magna venezolana. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro aplaude esta iniciativa de los países en reconocer que es necesario seguir en el respeto, en el marco del respeto de la soberanía de los países, y que Venezuela es un país que ya desde hace 20 años ha logrado establecer un estado de democracia, una autodeterminación que desde las mismas voces de los ciudadanos, Tatiana, dicen que no van a permitir una injerencia militar, una injerencia a los asuntos que los venezolanos pueden resolver mediante justamente un escenario democrático como siempre lo han resuelto los venezolanos. Vamos a escuchar cuál es la posición del presidente Nicolás Maduro, que lo decía, como tú muy bien lo detallabas, en horas de la tarde en este encuentro con Fuerzas Armadas Militares, quienes también además es importante resaltar que han tenido una posición bien soberana y han dicho que no se trata solamente de defender la constitucionalidad del presidente Nicolás Maduro, sino defender la patria. Vamos a escuchar cómo el presidente se refería a este evento que tendrá lugar mañana en Uruguay, que pondrá como solución el diálogo en Venezuela. La primera reunión para ayudar y propiciar un diálogo por la paz en Venezuela ha sido todo un éxito, y ratifico todo el respaldo al plan de las 4 fases que está proponiendo el mecanismo de Montevideo, integrado por el gobierno de México, Uruguay y los 14 gobiernos del Caribe más Bolivia. Pero Tatiana, los venezolanos también desde acá se organizan para tener más pruebas de que son más los que quieren vivir en paz. Desde hoy iniciaba esta jornada en distintas plazas públicas de Venezuela para recolectar firmas y fijar una posición democrática y decirle no a la intervención de Estados Unidos. Es curioso porque nosotros estuvimos presentes en este inicio de la jornada desde el centro de Caracas, en la emblemática Plaza Bolívar, y habían personas que no solamente militaban desde las fuerzas revolucionarias, sino también se identificaban como simplemente venezolanos que no quieren un escenario violento en Venezuela, que no quieren verse en ese espejo ya aplicado por Estados Unidos, porque además los venezolanos coinciden, como los analistas, Tatiana, que este plan que se busca implementar en Venezuela tiene fases y tiene características muy similares que han dejado consecuencias desastrosas. Es por eso que toda esta semana, todos estos días, se iniciará esta recolección de firmas para elevarlas hasta la Casa Blanca y demostrar con pruebas que son la mayoría de los venezolanos que quieren vivir en paz. Gracias, Luis. Gracias por toda esta información que se registra en Venezuela. Salimos de la frontera de este país. Vamos ahora hasta Uruguay, hasta Montevideo, con nuestro corresponsal Mateo Grillé. Hola, Mateo. Buenas noches. Hemos visto durante esta jornada que circula un documento que será la base de la discusión de este jueves sobre la situación política de Venezuela. ¿Cuál es el fundamento de este documento? Buenas noches, Tatiana. Sí, efectivamente es un documento que consensuaron los participantes de esta reunión que hubo en la Cancillería sobre el mediodía, una reunión bastante extensa, 2 horas y media, 3 horas, entre los países de la Comunidad de Países del Caribe, de la CARICOM, México y Uruguay. Básicamente lo que el documento plantea es que ambos países, en este caso Uruguay y México, con una larga tradición de paz y de tratar de solucionar sus conflictos de forma pacífica y dialogante, llegan a un documento en común que además también tiene, repito, la aprobación de la CARICOM, que dice que hay que partir de los principios de no intervención, de solución pacífica de las diferencias y de autodeterminación de los pueblos y respeto de los derechos humanos. Que esos son 4 principios innegociables, y a partir de ahí
Sabiendo y partiendo de esa base, se puede establecer un mecanismo de negociación que ellos, me refiero a los gobiernos, han descrito en 4 puntos o 4 fases, que se pudiera arribar, de alguna manera, si hay buena voluntad y honestidad de todas las partes, a una solución pacífica y dialogada de la crisis que se vive en Venezuela, producto del no reconocimiento del presidente legítimo Nicolás Maduro. Estos 4 puntos que el canciller Nino Boa se refería anteriormente, establecen que en primer momento tiene que haber un diálogo inmediato, una voluntad de diálogo inmediato entre las partes, que se sienten entre esas 2 partes, digamos que aparentemente están en el conflicto, no entre actores extranjeros que quieran integrar el conflicto, sino entre los venezolanos, se sienten a hablar por lo pronto. En una segunda instancia, que se sienten a negociar los puntos que se pueda negociar. Hay que presentar una estrategia de los resultados de la fase de diálogo a las contrapartes, buscando puntos en común, cita el documento de forma textual. Una tercera fase sería el compromiso con esos puntos que se negocian, el compromiso a asumirlos efectivamente, y una cuarta instancia es la implementación de los compromisos negociados asumidos. En el tiempo que las partes establezcan, digamos, no hay un límite de tiempo ya preestablecido, pero sí que las partes tienen que estar de acuerdo en que el tiempo en que duren las negociaciones. Además, si las partes acuerdan, los gobiernos de Uruguay, de México y los 15 países de la CARICOM ofrecen sus negociadores, digamos, ofrecen negociadores para que se sienta confiado las partes que integran el conflicto, ¿no? Una es la ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Greenspan. Otro es el ex canciller del Uruguay y ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias. Y por último, el ex canciller Bernardo Sepúlveda, que también podría integrar esta nómina, además de otras personas que las partes entiendan que deben integrar como negociadores de buena voluntad, digamos, y por su catadura moral y política, esta negociación. Esto fue lo que escribieron Uruguay, México y los países de la CARICOM, y realmente había una sensación de que se podía avanzar, de que era necesario hacer una apuesta en este sentido, y de que podría haber en Montevideo, esta reunión internacional, en tratar de avanzar para solucionar pacíficamente esta controversia, sabiendo siempre, aclaro, porque además está aclarado en el documento, que es solamente los venezolanos quienes tienen que solucionar sus conflictos y no ningún país ni ninguna eminencia extranjera, digamos. Ahí están los hechos. Gracias, colega, por esta información. Vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Jorge Mazarovic, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Uruguay, con nosotros también desde Montevideo. Hola Jorge, qué placer y muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Tatiana? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todos quienes trabajan en Telesur y para todos quienes están viendo o escuchando esta transmisión. Muchísimas gracias. Primero, una visión macro desde tu perspectiva con respecto a los 4 puntos que contiene este documento. ¿Cómo lo ves? Bien, yo creo que los 4 puntos resumen. Hay, digamos, un lugar en el que las cuestiones pasan a ser una encrucijada. Estos 4 puntos, sin ningún tipo de condicionamiento que no correspondería ser, apuntan directamente a que acá es quien se pronuncia por la paz o quien quiere la guerra. Podrá ser interpretado de otra manera, yo no estoy atacando a nadie, es nuestro gobierno el que está haciendo estas propuestas, nosotros respaldamos estas propuestas de nuestro gobierno, pero por lo tanto, en este caso es mi opinión personal y eso no, de ninguna manera va en desmedro de lo que el gobierno ha planteado. Yo lo que digo es que lo que está sobre la mesa es la paz o la guerra, pero eso lo saben mucho más ustedes que nosotros. Eso en primer lugar. Las fases, las 4 fases que están planteadas allí, son absolutamente accesibles si hay disposición de paz y si hay disposición de mantener la soberanía
de efectivamente aplicar el derecho de los pueblos a la autodeterminación y, por supuesto, la firmeza para rechazar cualquier tipo de intervención, venga de donde venga, cualquier tipo de injerencia extranjera en el proceso que deben resolver los venezolanos. Para mí, ahí está lo que podríamos llamar el nudo principal del llamado mecanismo de Montevideo, que se ha hecho público hoy y que se comienza a discutir mañana. Jorge, ese es un gran nudo, pero hay otros que son también fundamentales. Quiero preguntarte sobre los Estados Unidos. La gran figura opositora en Venezuela se llama la Casa Blanca, el gobierno de Donald Trump. ¿Qué hacer entonces con este asunto? Bueno, aquí también se está jugando una cuestión vital para Venezuela, en primer lugar, lo comprendemos perfectamente, para el pueblo venezolano, pero también una cuestión que hace al destino de hoy y de mañana, al destino de mañana, pero también a la situación de hoy de los pueblos latinoamericanos y otros pueblos del mundo. Es un momento en el que decir que no a la violencia imperialista y a su afán intimidatorio e injerencista es un problema en el que nos va el oxígeno a los latinoamericanos y a otros pueblos del mundo. Quieren imponer su voluntad. Eso no hay ya la más mínima duda. Queda bien claro. El señor Bolton, el señor Trump, el señor Mike Pence y el Mike Pompeo y no sé cuatro nombres más que importan poco. El problema es la política del imperialismo, que es lo que ellos están dirigiendo y aplicando en estos momentos. Por lo tanto, los caminos hacia la paz en Venezuela, el no a la violencia, el no a la guerra, el respeto al derecho internacional, la no intervención, apunta directamente contra lo que es la política concreta de los Estados Unidos de Norteamérica, no solo para América Latina, pero en primer lugar para América Latina. Jorge, precisamente eso es lo que se ha quebrado. Los principios mundiales e internacionales en el sistema de Naciones Unidas, en el marco del derecho internacional, el principio de la no injerencia, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, todo eso es lo que se ha quebrado. Por eso de ahí también te pregunto, además de Estados Unidos, es la Unión Europea que hace exactamente lo que le pide los Estados Unidos y dice que puede avanzar en un grupo de contacto sobre Venezuela si hay elecciones anticipadas. Eso no está dentro de la Constitución de Venezuela porque hace muy poco fue reelecto el presidente Nicolás Maduro. Es otro nudo para atender. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo en positivo en estas 4 fases. En ningún momento se habla en el mecanismo, llamado mecanismo de Montevideo, que se analizará mañana. En ningún momento está ese tema planteado. De manera tal que a mí me parece que esta respuesta positiva que el presidente Maduro ha hecho pública ya en el correr de estas horas se condice perfectamente con el contenido de este mecanismo de Montevideo que se ha hecho público en el día de hoy. Yo pienso que las definiciones, yo puedo partir de otra base, puedo partir de la base de que desde el punto de vista de lo que, a nombre de quien yo estoy hablando, podemos decir, nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier acción injerencista, nuestro gobierno también, pero es lógico que una cosa sean los planteos que nuestro gobierno ha realizado y lo hace junto a otros prestigiosos gobiernos como el de México, serios, etcétera, y otra cosa es lo que yo también puedo agregar. Como podría agregar, por ejemplo, que uno lee el análisis periodístico de los periodistas Cohen y Blumenthal sobre Guaidó y dice, por favor, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, eso ya es otro terreno que de cualquier manera yo no estoy incursionando ahora porque sinceramente ahora la preocupación principal es que la reunión de mañana dé pasos concretos con la opinión de los venezolanos y la disposición de los venezolanos para resolver esta situación. Y me queda una pregunta ya a nivel latinoamericano. Lamentablemente está en Colombia. Hoy el canciller dice que está listo ese inicio del plan de la supuesta ayuda humanitaria para atender la crisis humanitaria en Venezuela. Y del otro lado, Brasil
también desde hace varios días con un discurso, una retórica también muy belicista. A nivel de América Latina, esta es una situación que también preocupa, no solamente por el efecto que pueda tener en Venezuela, sino en cualquier parte del país. ¿Crees que está, aunque no específicamente, sí contenido en este plan? Bueno, yo lo que creo es que gobiernos encabezados por Duque o por Bolsonaro son capaces de absolutamente cualquier cosa. Estoy hablando, yo no tengo cargo de gobierno, no estoy hablando a nombre de nuestro gobierno. Esto es lo que pienso, esto es lo que piensa el Partido Comunista del Uruguay. Vemos con enorme preocupación esta situación. Como ayuda humanitaria, ¿cómo no? Levanten de inmediato el bloqueo que se hace sobre Venezuela. Que ingresen inmediatamente medicamentos y alimentos y todo lo demás que ha sido cortado. Eliminen esa barbaridad ilegal de confiscarle los bienes que son del pueblo y del gobierno legítimo de Venezuela y se lo han puesto a nombre de este señor Guaidó. Todo eso es ayuda humanitaria inmediata y concreta que se puede resolver en horas. La presencia amenazante en la frontera con Colombia, de Colombia y Venezuela, y en la frontera de Brasil con Venezuela, son cuestiones que nos preocupan enormemente. Repudiamos las declaraciones guerreristas del señor Duque, que es buen heredero de Uribe, y también las de Bolsonaro, que para ser sincero no las ocultó nunca, las dijo incluso antes de la elección, y ahora se ha transformado en una realidad realmente peligrosa. Ahora, quienes pensamos así tenemos dos posibilidades. Una, dedicarnos únicamente a denunciar esto. La otra es la unidad de nuestros pueblos, la calle, la movilización y la lucha para enfrentar ese tipo de medidas y para hacer en forma realista y concreta que se desarrolle lo que más necesitamos. La unidad y la solidaridad entre los latinoamericanos y todos los pueblos del mundo. Eso es lo ideal, momentos complejos no solamente para América Latina, para el mundo entero. Jorge, gracias, qué placer, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y la solidaridad que de ninguna manera nosotros dudamos sobre eso. Muchísimas gracias, un abrazo, Jorge. Y quiero compartir con ustedes, antes de irnos a una pausa brevísima, aquí en Noticia, un titular que llevamos en nuestra multiplataforma. Presidente Nicolás Maduro ratifica respaldo a mecanismo para el diálogo en Venezuela. De esto nos hablaba brevemente nuestro corresponsal. Ratificamos el hecho y revisamos un poco más. Él ha dicho esto: la primera reunión para ayudar y propiciar un diálogo por la paz en Venezuela ha sido todo un éxito, por eso ratifico el respaldo al plan de las 4 fases que está proponiendo el mecanismo de Montevideo, integrado por México, Uruguay y los 14 gobiernos del Caribe más Bolivia. Esto lo dijo el presidente Maduro desde la base aérea General Jefe Rafael Urdaneta en el estado Zulia. El mandatario allí destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene un compromiso con el pueblo en un cívico-militar para garantizar la defensa de la soberanía de Venezuela. Él dijo esto: estamos en combate, estamos en batalla por la defensa del honor, de la dignidad de todo un país. Ustedes llevan no solo las armas de la República, ustedes llevan la dignidad, la moral y el honor en una historia de 500 años. Hay la información en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia los Estados Unidos, con los ecos del discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump. ¿Cómo fue recibido? Lo vemos ya unas horas después por los demócratas, sus mayores opositores en Cámara de Representantes, pero sobre todo cómo lo ven, cómo lo reciben los propios estadounidenses. Lo informamos, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En noticia, Estados Unidos, congresistas reaccionan frente al discurso del Estado de la Unión ofrecido por el presidente Donald Trump la víspera. Un discurso que ha sido señalado de tibio y poco creíble,
de hecho poco realista frente a las problemáticas expuestas por el presidente de los Estados Unidos. Detalles a continuación. Enfocado en la división existente entre los representantes de la Cámara Baja y la Cámara Alta del Congreso, el discurso sobre el Estado de la Unión ofrecido por el presidente Donald Trump ocasionó una ola de reacciones. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue una de las principales en cuestionar la alocución del magnate presidente. Lamentablemente, al hablar de las amenazas percibidas para la seguridad del pueblo estadounidense, ignoró por completo la epidemia de violencia con armas de fuego que está cobrando vidas en todo el país. Esto, refiriéndose a los más de 15 minutos dedicados al tema migratorio que se vive en la frontera con México. Ahora, los republicanos y demócratas deben juntar sus fuerzas nuevamente para confrontar una crisis urgente nacional. El Congreso tiene 10 días para poder aprobar una ley que va a proteger nuestro gobierno, nuestra tierra y asegurar nuestra tan peligrosa frontera sur. Es el momento que el Congreso demuestre al mundo que los Estados Unidos está dispuesto a terminar con la inmigración ilegal. Por su parte, el senador Bernie Sanders, además de señalar de racista el discurso de Trump, respondió ante la supuesta libertad que promulga el mandatario estadounidense. Le digo a Trump, la gente no es realmente libre cuando no pueden permitirse el cuidado de la salud, medicamentos recetados o un lugar para vivir. Las personas no son libres cuando no pueden retirarse con dignidad o alimentar a sus familias. El discurso de Trump pareció no lograr el objetivo de unir a la bancada de demócratas junto a la de republicanos, ni dentro ni fuera del Congreso. La ex líder demócrata Stacey Abrams, quien ya no ejerce dentro de la Cámara de Representantes, también manifestó su descontento con el mensaje presidencial. Aun cuando estoy muy decepcionada por el enfoque del presidente a nuestros problemas, todavía no quiero que fracase, pero necesitamos que diga la verdad y que respete sus deberes y respete la extraordinaria diversidad que define a los Estados Unidos. Mientras que en el país piden la verdad al presidente, medios locales reflejan destellos de un discurso que se mostró desmotivador para quienes plantean superar la crisis interna antes que intervenir en la soberanía de otras naciones. Incluso sin llegar a convencer a los ciudadanos escépticos con las controversiales políticas de Trump. Y como es costumbre, después del discurso del Estado de la Unión, hay sondeos que dan cuenta sobre cómo fue recibido este hecho para tratar de palpar la visión de la ciudadanía. Por eso, con ese tema, arranco con nuestra corresponsal, Alina Duarte de Washington. Alina, muy buenas noches. Allí la pregunta, ¿cómo recibe, cómo se puede ya entender después de unas horas a manera de balance esa visión que queda del discurso de la Unión para el pueblo estadounidense? Hola, ¿qué tal, Tatiana? Muy buenas noches, saludos a todo el auditorio. Así es, ya son varios los análisis que se hacen después de este Estado de la Unión que precisamente comenzaba con este llamado a la unidad y que en realidad el gran reto de, ya veremos si convenció o no, sobre todo a la bancada demócrata, tendrá que ser en menos de 10 días, que es el plazo que se tiene para aprobar una nueva ley de presupuesto en la cual se deberá o no incluir esta solicitud de Donald Trump del muro fronterizo, que ayer, como lo escuchábamos, más de 15 minutos tomó el tema migratorio, este muro que ha sido la gran manzana de la discordia, y ya veremos si logra tener este margen de negociación con los demócratas después de este Estado de la Unión. A través de su cuenta de Twitter, él subía una de estas encuestas que bien mencionabas, una encuesta de CBS que aseguraba que al menos el 97% de los republicanos que escucharon el mensaje presidencial anual, este Estado de la Unión, habrían aprobado el discurso del magnate. También son el 30% de los demócratas y el 82% de los independientes. Estas fueron las cifras que el mandatario subió. Sin embargo, en las redes sociales esto estaba bastante distante realmente de haber convencido al electorado. Y ya también escuchábamos primero, la primera respuesta que hubo fue la ya tradicional respuesta de la bancada que no está en el poder, una tradición que lleva ya 66 años y estuvo a cargo, y fue bastante interesante esta selección, a cargo de Stacey Abrams, la primera mujer afroestadounidense en dar la respuesta al presidente de Estados Unidos, en los cuales
se tocaron temas que no, y eso es algo que también que ha resaltado la prensa, que han resaltado analistas, en los mismos medios, las redes sociales, el hecho de las grandes omisiones de Donald Trump. No estuvo, por ejemplo, el cambio climático, no se puso demasiado énfasis, o así lo valoran varios analistas, sobre el tema de la regulación de las armas, que no es menor. Hay que recordar, la Asociación Nacional del Rifle donó $30 millones a la campaña presidencial de Donald Trump, solo para ponerlo en contexto. Estos silencios fueron los que también están sobre la mesa. Y algo que ha pasado casi desapercibido y que durante las últimas horas tuvo consecuencias fue el llamado también de Donald Trump a que el Congreso apruebe una ley en contra del aborto. Esto lo hizo durante su mensaje del día de ayer y pidió a los congresistas actuar al respecto por los niños nacidos o no nacidos, situación que hizo que el día de hoy la bancada republicana presentara este proyecto de ley en el Congreso. Entonces, bueno, hasta ahora nosotros estamos dando seguimiento. Estas han sido algunas de las reacciones que han tenido aquí en Estados Unidos este mensaje presidencial. Tatiana. Muy interesante esto que nos estás contando, porque evidentemente Alina suma el análisis sobre todo de lo que no se habló, de lo que se omitió en el discurso del presidente Trump. Gracias, Alina. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña James Petras. Él es sociólogo, escritor estadounidense, nos acompaña desde Nueva York. Profesor Petras, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos bien, esperando la llamada para continuar nuestro diálogo. Muchísimas gracias, profesor Petras. Quiero comenzar este análisis, esta pregunta, con una frase que daba el presidente Donald Trump: la agenda americana. ¿Qué será realmente en lo profundo, en lo estructural, que debe tener esa agenda americana para que se genere un plan de unidad nacional que es, digamos, parte del discurso, del mensaje que él estaba enviando la noche anterior? Bueno, es un discurso demagógico, porque él mismo entiende que las relaciones económicas, sociales, diplomáticas están dividiendo el país. Trump quiere construir un muro y eliminar la posibilidad de las víctimas de violencia pueden entrar al país y escapar los problemas que viven en Centroamérica gracias a las intervenciones norteamericanas. Hay mucha gente que está en contra de la política de Trump, atacando las minorías. Hay una gran mayoría del pueblo norteamericano que no quieren otras guerras. En esta parte, Trump combina dos cosas. Uno, una política agresiva militarista contra Venezuela, contra Irán, contra China, contra Rusia, y después habla de negociaciones con Corea del Norte. Es poco convincente la política de Trump, porque combina la política bélica con algún ofrecimiento de paz. En este sentido, muy contradictorio, con poco confianza entre los que están escuchándolo. Y más podríamos decir que la política social, que él promete mejorar las condiciones contra los farmacéuticos, es un paso positivo, pero lo que más afecta al pueblo es la falta de acceso y tratamiento médico bajo un plan nacional de salud, donde los recipientes no tienen que buscar millonarios para pagar las cuentas. Tenemos, en otras palabras, medidas tibias y medidas reaccionarias. Y la política bélica, por ejemplo, contra Venezuela, es algo que preocupa a mucha gente en el país. No quieren que los Estados Unidos empiecen otro lugar de guerra, como enfrentaron en Afganistán, en Irak y Libia, todos los lugares donde los Estados Unidos perdió muchos muertos, muchos gastos, y sin conseguir lo que buscaban, que era la ocupación y la imposición de gobiernos títeres. Y entonces hay una división. La mayoría de los apoyantes
son del Partido Republicano y los mayores opositores son los independientes y los demócratas. Y el país va a encontrar otra emergencia porque no van a poner un acuerdo sobre el muro. Trump siga apoyando el muro y no está dispuesto a negociar. Si otra vez tienen que cerrar el gobierno, eso va a perjudicar Trump otra vez. Profesor Petras, permítame, lo interrumpo, porque esto... Sí. Permítame, lo interrumpo aquí, y hago un paréntesis, porque eso realmente es bastante paradójico. De allí que él habla de un Estado, de una agenda americana, de unirse, pero mantiene, por ejemplo, un hecho tan divisionista, no solamente entre republicanos y demócratas, sino entre la propia población norteamericana, que es tan variada, que es tan diversa como el asunto del muro. Así que, ¿cómo entender eso? Bueno, obviamente el muro es símbolo para Trump, es la posibilidad de imponerse sobre el Congreso. La política norteamericana con Trump es una política bonapartista. Él piensa que él mismo debe mandar, independiente de la Constitución, independiente del Congreso, independiente del debate en los medios. Él crea en una figura más importante que toda la institucionalidad en Estados Unidos. Y hasta ahora no han conseguido, han perdido las elecciones en el Congreso, enfrenta todo un proceso de investigaciones y han encontrado que mucha gente niega las estadísticas que citan, creen que inventó las cifras sobre el mejoramiento de la vida y la criminalidad en los lugares donde están ubicados los inmigrantes. Entonces la falsificación está desprestigiando su discurso. Eso también es un asunto muy paradójico. Hay varias visiones hemos visto durante esta jornada. Algunos dicen las cifras que presenta sobre mejoramiento de la vida son reales, lo que pasa es que es solamente para un grupo de la población. Hay otros que dicen no tenemos ni idea de dónde sacó este resultado. En términos concretos, ¿cómo saber la realidad? ¿Cuál es la situación, digamos, de la economía social del pueblo estadounidense en este momento? Y obviamente no hablamos de los ricos porque ya está bien claro que cada vez los ricos son más ricos en los Estados Unidos, producto de todo este sistema que se ha planteado desde la Casa Blanca. Sí, en las cifras, por ejemplo, sobre la mortalidad, la edad de muertos ahora han bajado en Estados Unidos, particularmente entre los trabajadores, los agricultores y la gente que están viviendo en barrios populares con mucha pobreza. Entonces dice que vivimos mejor, pero gente popular está muriendo más joven que antes y no hablas de eso. Inventa cosas porque es un mago que saca del conejo bajo su peluca. Esa es la misma situación que se registra entonces no solamente en las principales capitales, sino en el resto del país. Ahora, me queda una cosa por preguntarle, profesor Petras, de lo que ya también nos narraba nuestra corresponsal Alina Duarte. Lo que no se habló y de lo que se esperaba una postura, un pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos, algo fundamental en el mundo como por ejemplo el cambio climático. Sí, bueno, tenemos un presidente que mueve con cada protección. Un día dice que va a retirar las tropas y otro día dice que van a aumentar la presencia. Dice que quiere una solución democrática con Venezuela, pero próximamente está provocando situaciones para invadir el país. Es un discurso contradictorio, pero más que nada es muchas trampas para convencer los que están contra y después afirmarse con los que están en favor de su política bélica. Y hay otro asunto, profesor Petras, que
ha pasado realmente desapercibido, la ley contra el aborto. Hay quienes lo han planteado también durante esta jornada, es ir hacia atrás en momentos en los que se necesita es la protección de la mujer y por supuesto de todo un sistema de salud que la acompañe. Sí, el problema es que Trump está tratando de atraer sectores conservadores de la Iglesia Católica y los evangelistas, mientras sus decisiones sobre aborto no son populares entre la gran mayoría de las mujeres. Pero él combina una apelación a los católicos con otro que están en favor de la participación de mujeres en la política. Entonces es el doble discurso otra vez. En un parte, un aplauso para las mujeres activas en la política. El otro lado, buscando formas de penalizar las mujeres que buscan alguna forma de defenderse contra los abortos que no quieren tener. Profesor Petras, todo esto es un discurso con miras a su reelección en 2020, ¿qué cree usted? Sí, absolutamente. El discurso está dirigido al año próximo y las elecciones. Y hemos visto una aproximación de lo que va a hacer en el próximo periodo, buscando los votos, porque siente potente frente a la minoría que tiene en el Congreso y la posibilidad de buscar perder ambas cámaras legislativas. Entonces este discurso ayer no era hacia la nación, es hacia las elecciones en el año 2020. Y allí entonces, ya desde esta misma visión netamente política, me queda por preguntarle el papel que jugarán ahora más que protagonista el Partido Demócrata. Sacará todas sus fichas, todos sus alfiles en contra de estas medidas cuando él ya ha planteado cómo será el desarrollo de cara a su reelección. Sí, hay una gran fuerza popular más progresista que el Partido Demócrata típica. Ahora tenemos decenas de nuevos congresistas que vienen de la ala socialista y las alas progresistas. Pero la derecha en el Partido Demócrata todavía tiene poder. Entonces vamos a ver en este próximo periodo, durante las primarias, una gran pelea entre las diferentes alas del Partido Demócrata. Uno que quiere avanzar en la social, en lo económico, antiguerra, y otro ala del Partido Demócrata que está apoyando la política bélica. Entonces vamos a ver cómo se van a resolver esta pelea interna del Partido Demócrata. Si ganan los progresistas, tienen más posibilidades de derrotar a Trump. Si tenemos la ala conservadora del Partido Demócrata, es posible que Trump pueda ganar otra vez contra la política que no tiene atracción para mucha gente. Si los demócratas no tienen un buen candidato, un candidato progresista, hay muchos votantes que pueden abstencionarse de las elecciones. Este es el panorama y de cara al próximo año en este discurso de la Unión ya sin duda que en clave electoral. Muchas gracias, profesor Petras. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a usted. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, de regreso en América Latina, es noticia Colombia. ¿Quién está detrás del asesinato sistemático a líderes sociales? Una investigación de varias instituciones intentan dar respuesta. Una respuesta que no da el Estado. La evidencia de la crisis a las muertes sin duda que es alarmante. Tenemos la información al volver en Es Noticia.
En Noticia Colombia, un informe elaborado por varias instituciones explica los patrones en el que son asesinados cientos de líderes sociales en esta nación y quiénes son sus victimarios. Una desgarradora muestra de la realidad de la nación andina. Entre tanto, el gobierno del presidente Iván Duque anuncia una nueva política de defensa y seguridad con la que pretende combatir los diferentes fenómenos criminales, muy similar a la aplicada por su padrino político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí los detalles. El presidente de Colombia, Iván Duque, presentó este miércoles la hoja de ruta de las fuerzas militares y de la policía para combatir el narcotráfico, el asesinato sistemático de personas, la extracción ilícita de materiales, entre otros flagelos que aquejan al país. La política plantea el compromiso de la fuerza pública y la cooperación de la sociedad civil con los agentes del Estado. También condiciona las negociaciones con grupos ilegales y prohíbe la firma de cese al fuego bilaterales. Organizaciones sociales afirman que esta estrategia tiene similitudes con la política de seguridad aplicada por el expresidente Álvaro Uribe, basada en redes de cooperantes e informantes y pago de recompensas a los civiles. Mientras tanto, los ciudadanos, particularmente activistas sociales, enfrentan una crítica realidad. 17 líderes sociales han sido asesinados en lo que va de año. Un informe preparado por 8 instituciones y organizaciones civiles, titulado ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el posacuerdo, revela que un total de 257 activistas fueron asesinados entre el 24 de noviembre de 2016, fecha de la firma del acuerdo de paz, y el 31 de julio de 2018. Entre los alarmantes hallazgos del informe, resalta que más del 44% de los asesinatos se realizaron en las viviendas de los líderes sociales, lo cual muestra un patrón de sistematicidad reconocido por el gobierno. El documento señala que son varios los actores implicados en dicha victimización y según la complejidad del territorio varían los intereses y los autores. Los crímenes habrían sido cometidos principalmente por paramilitares, pese a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y las FARC. El informe que reseña en 118 casos se desconoce la autoría, mientras que en otros 35, por las características de los homicidios, se trata de un grupo armado, aunque se desconoce cuál es. Otros 44 casos se les atribuyen a los grupos paramilitares. 19 más a grupos conformados por desertores o disidentes de las FARC, 14 a agentes de la fuerza pública, 8 a la guerrilla del ELN y 2 al EPL. Los factores influyentes para cometer estos crímenes serían el vacío de poder por parte del Estado, la presencia de cultivos de uso ilícito, por los que se ven perjudiciados quienes lideran los planes de sustitución y erradicación, y el desarrollo de programas con enfoque territorial en las zonas de conflicto, como la restitución de tierras y la reinserción de los desplazados a estos territorios. De acuerdo con los análisis, la mayoría de los activistas son víctimas de sicariato y los picos en las violaciones al derecho a la vida coincidieron con jornadas pre- y postelectorales. Según el informe, el Estado no ha sido eficaz para evitar este flagelo. Una radiografía lamentable que evidencia la inacción para frenar los asesinatos selectivos a los líderes sociales en Colombia. A este informe del CINEP, de la Organización Verdad Abierta, de otras instituciones que atienden directamente la situación de drama que se vive en tantas partes de Colombia en el marco de los derechos humanos por el conflicto armado interno, hay que sumar que según esas mismas organizaciones, otras más que han hecho el recuento desde el año 2016 hasta la fecha, cada 48 horas un líder social es asesinado, particularmente en el departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia, y en el norte del país, en el departamento de Norte de Santander. Muy bien, así finalizamos esta emisión de Noticia. Todos gracias por habernos acompañado durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.